Confesiones y confusiones, con el tema depresión, a propósito del Día Mundial de la Depresión, COVID e influenza. No estamos ajenos a estas patologías y tampoco estamos lejos de ser afectados, no solo de enfermarnos, sino que nos afecten a aquellos que están enfermos, al respecto de uno, de otro, de aquellas. Bueno, ya no sé, la lista lamentablemente está creciendo. Qué lamentable. Están con nosotros la maestra Elisa Álvarez Pérez y la maestra Marisela Campos Muciño. Esto es Confesiones y Confusiones en Radio UNAM. Marisela Campos, maestra, claro que sí. Esto que estamos viviendo. Bueno, es importante mencionar que a partir de esta etapa del COVID, en la etapa más crítica, aumentó la depresión en un 25%, ¿no? Esto es muy considerable, porque obviamente incapacita a mucha gente. La depresión como tal puede llegar a etapas de incapacidad, ¿no? Puede trastornar la cuestión laboral, la cuestión social, la cuestión familiar, ¿no? Cuando un paciente deprimido está en una etapa muy crítica, inclusive se aísla, ¿no? No quiere saber nada de nada. Entonces, los efectos que se generaron a través de este estrés, que causó principalmente el aislamiento, el miedo a enfermarse, el miedo a morir, ¿no? Son estos factores que provocaron este miedo o esta ansiedad primero, porque primero se vivió una gran ansiedad, una gran angustia, como dice Elisa, ¿no? Todos estamos, Freud decía, ¿no? Todos tenemos esta angustia. Y una manera de que nuestro yo soporte esta angustia tiene que ver con los mecanismos de defensa. Y efectivamente hay mecanismos de defensa muy primitivos, ¿no? Que utilizamos los sujetos o los seres humanos, mecanismos más elaborados, entre comillas los podríamos mencionar. Eso, más sanos, ¿no? Los más elaborados son más sanos. Más sanos. Y los primitivos, ¿cuáles serían esos mecanismos? Por ejemplo, la evitación, la proyección, ¿no? Es entre la escisión, que es uno de los mecanismos más sindes, como la parte de no está pasando nada y estoy bien, ¿no? Haces una división, ¿no? La evitación o la negación, niegas totalmente, dices, no es cierto, ¿no? Pero son formas de proteger a ese yo ante tanta angustia que se está generando por todo esto que vivimos, ¿no? Inclusive, si nosotros recordamos, tal vez no fueron muchos casos, pero cuánta gente que sobre todo estaba en el sector salud, con este agotamiento, con ver cómo se les moría la gente, que no podían como detener esa parte, y que además tenían miedo de llegar a sus casas y contagiar a su familia. Algunos se suicidaron, ¿no? Porque no soportaron, es decir, la angustia a ese yo fue tanta que no lo soportaron, y una forma como de aliviar esa situación es, ya no quiero vivir, la vida es tan terrible que ya no quiero vivir. Por eso la depresión, cuando llega a estos niveles de deseo de muerte, no tiene que ver con que sea valentía o sea el que no puede la persona, ¿no? Cobardía, como lo manejan, ¿es cobarde o es valiente? Es simplemente una salida que la persona tiene ante una situación tan angustiante, Freud, ¿no? Freud hablaba en Duelo y Melancolía de 1915, hablaba de esta situación y tú decías, ¿la tristeza es normal? Sí, Freud hablaba de la tristeza como un proceso normal, ¿no? Que tiene todas estas alteraciones conductuales que vemos en la depresión, sí, pero que a final de cuentas, ¿no? Las va a superar en un determinado tiempo. Y el sujeto sabe por qué está triste, ¿no? Principalmente es por un proceso de duelo. Lo que sea, la pérdida de una persona, la pérdida del trabajo, la pérdida de los hijos, la pérdida de los amigos, todas las pérdidas que nosotros tuvimos durante el COVID y el aislamiento, ¿no? Yo decía en algún momento, la vida nos paró. Nos paró que esta cuestión en donde estábamos tan acelerados nos paró, ¿no? Yo no sé si el público lo vivió, pero dejamos de pensar en comprar ropa, dejamos de pensar en que tenemos que salir como a comer o al cine, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a estar en nuestra casa y ver que, es más, hasta la cuestión del consumismo, ¿no? Empezaron a generar moda de, pues el pants, el tenis, cómo estar trabajando desde tu casa como más cómodo, ¿no?
Y ahora ves a la gente que va a las oficinas con tenis, ¿no? Como muy cómodos y todo esto, ¿no? Entonces, la gente nos tuvimos que adaptar, pero también reducimos mucho esta cuestión de acelerar en el que veníamos. Por eso digo, la vida nos paró ahí, ¿no? En algunos generó ansiedad porque estaban como muy habituados a esta cuestión del consumismo, a esta cuestión de comprar, de salir, de hacer, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras ocasiones que empezaron a abrir las puertas de las tiendas, se abarrotaron las tiendas porque la gente ya estaba muy con esta necesidad de comprar y comprar y comprar y comprar, ¿no? Es que la vida es comprar, ¿sí? Según algunos cánones que les han infiltrado a la sociedad. Tiene que ver con el consumismo, tiene que ver claro. con el capitalismo, ¿no? Pero también yo creo que es ¿qué es lo que realmente estás comprando algo o qué quieres llenar en Elisa, realidad, ajá. ¿no? Uh-huh. ¿Qué vacío estás queriendo llenar a través de consumir, ¿no? Eso también es como muy importante. El dinero es para gastar, según dicen unos, equivocadamente, pero más bien, ¿en qué lo gastas? ¿Qué es lo que haces para sentirte bien? Exacto. Oye, ¿es correcto eso? ¿Gasto para sentirme bien? Sí, en mucha gente realmente hay una angustia que no sé qué es, sí. No sé qué me está pasando, no sé, ni yo misma sé qué es lo que me falta, entonces busco la manera en llenar esos huecos, ¿no? Así como también el hambre, ¿no? Pero no viene es una la manera, angustia y cómo. Pero no es una manera artificial de llenarme yo de X cosas para claro poder sí. encontrar un equilibrio. ¿No es algo artificial? Sí, es claro comprar sí. el equilibrio. No necesariamente la estabilidad de uno se tiene que comprar, ¿o sí? ¿Me equivoco? No, la idea no es esa. A ver, la idea no es esa. No, la idea no sería esa. La cuestión es que así se maneja a nivel consumismo, comprar, ¿no? Y entonces eso se eslogan con lo que vas a ser feliz, ¿no? Wow. Eso es artificial, pero cuando si lo pasamos al área psicoterapéutica de manejo de todo esto, Ajá. pues claro que no, eso no te llena, es como si te dieran un placebo, un ratito, y al rato estás igual, y entonces quieres más, y ahora necesito más, ¿no? Cuando alguien se da cuenta de que esto está pasando y decide entrar en un proceso terapéutico, entonces te das cuenta que eso no llena, que hay que trabajarlo desde otro lado. Y eso cuando no estamos hablando de depresión. Uh-huh. Y ahora, si hablamos de depresión, ya estamos entrando en otra materia bastante profunda. ¿Qué causa la depresión? Es algo que a veces uno se cuestiona, a veces son cuestiones orgánicas propias de uno, que las están inherentes en su organismo por unos neurotransmisores que no están trabajando en la sinapsis, pero hay factores que propician que se genere esto. Y entonces uno dice, pues, ¿qué es lo que lo causa? Pues realmente se puede pensar desde un punto biológico, Ajá. con todos esos químicos que tenemos en el cerebro, que se llegan a descompensar, como la serotonina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, eso causa una dificultad para seguir adelante, ¿no? Y bueno, también existen lo social, el entorno social también puede estar afectado. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? En casa, hubieron, bueno, en las casas hubieron mucho la parte de la agresión, ¿no? Inevitable el agredirse entre los miembros de la familia cuando están pues aislados, todos recluidos en un solo lugar para que no salgan. Pero hoy en día estamos en el que podemos salir. ¿Nos sigue afectando a la gente, para los que tienen depresión? ¿Les sigue afectando? Sí, para que esa depresión salga a relucir. Sí, porque de alguna manera ya queda como ese registro que hay algo ahí, ¿no? Que enferma, que en este caso es COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la gente tiene miedo a contagiarse, ¿no? Es como si le dijeran, bueno, tienes algo más por el cual angustiarte y deprimirte porque algo va a pasar. Esta voz, ¿no? Esta voz interna que dice algo malo va a pasar,
¿no? Provoca ansiedad, esa es la angustia que no sabemos qué, ¿no? Y ahora con el COVID es como, ya sé qué, ¿no? Entonces le doy como nombre, o la influenza, a eso que puedo tener miedo, puedo tener angustia, ¿no? Puedo sentir que la vida, pues, es como muy superflua, ¿no? Que puedo perder el trabajo, entonces la gente se puede deprimir. Pero es un poco, insisto, en esta parte de... Tiene que ver mucho con las características en la estructura psíquica de cada persona, ¿no? Hay personas que tal vez ha pasado la etapa crítica y salimos adelante y decimos, ahora vamos a retomar, vamos a hacer cosas, vamos a iniciar nuestra vida, ¿no? Mucha gente decía, bueno, no salgo porque me puedo contagiar. Y yo les decía a los papás que llegaban, sobre todo con niños, tienen que salir y se tienen que adaptar y se tienen que poner el cubrebocas y tienen que usar gel, no pueden quedarse ahí adentro, ¿no? Decían a un inicio cuando empezaron las clases, no es que no lo voy a llevar porque se va a enfermar. Se tiene que adaptar a esta nueva forma de vida, ¿no? No podemos decir no, ¿sí? Hasta que, bueno, se adaptaron también, que ya nos quitamos el cubrebocas, ¿no? Tristemente se adaptaron. También que ya es como, ya pasó, ya no es tan grave, ya no va a afectar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en este diciembre, la ola de influenza fue tremenda, ¿no? Es decir, mucha gente, y además una influencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que tiró, que te ibas a la cama, que te dolía la cabeza, que tenías temperatura, ¿no? Y todo el mundo corrió otra vez a hacerse una prueba de COVID. No era COVID, era influenza. Cierto, ¿no? Se confunden. De hecho, la sintomatología señala unas características en cuanto si es COVID, si es influenza, si es sincicial respiratorio. La verdad es que en la clínica se parecen tanto que solamente con pruebas se puede averiguar. Unos padecimientos respiratorios tienen tratamiento, otros no tienen tratamiento, otros solo son sintomáticos. Y si a esto le aunamos la depresión, estamos en un merequetengue, en una verdadera confusión. Elisa Álvarez Pérez, ¿se puede hablar sobre niveles de depresión? Sí. Sí se puede hablar sobre niveles de depresión, porque, bueno, los síntomas, obviamente vienen como en ese sentido de me siento un poco triste o no quiero hacer cosas, pero justamente va pasando el tiempo y bueno, se van agravando todos estos síntomas. Y entonces, bueno, pues sí hay algo que atender. Porque a veces es una depresión leve, a veces aparece como una distimia nada más, luego una depresión Exacto. leve, y luego se hace una depresión grave, y son niveles que uno como clínico, en el caso de ustedes, debe de agarrar el toro por los cuernos, me imagino. Sí, así es. Y más si la persona pues no se da cuenta, pues esto sí puede agravar más, ¿no? Se tiene a cronificar, hacerse más crónico el problema. Así es, sí. Vaya, entonces, razón fundamental, porque si hay problemas, pues los problemas se van a multiplicar, y ¿saben qué? Garantizado. Nada más un poco maestra Marisela Campos Muciño. Para aclarar, cuando hablamos de cronificación desde la parte clínica, desde la parte, como esta cuestión de un diagnóstico, cronificar tiene que ver con el tiempo, no con la gravedad. Qué bueno aclarar eso. Cronificar es porque llevan muchos años con los mismos padecimientos, se cronifica, ahí está, ya es como pareciera ser inamovible, no es que sea grave. Si hablamos, no sé si de tipos o de niveles, pues tenemos, por ejemplo, la depresión leve, moderada y grave. Ahí sí estamos hablando de síntomas, ¿sí? De cómo se exacerban los síntomas o cómo aumentan de acuerdo si es una depresión leve, moderada. Si hablamos, por ejemplo, de que tiene mixto, estamos hablando de depresión mixta, ansiedad y depresión, ¿sí? Episodios depresivos, donde no todo el tiempo la gente puede estar deprimida. Un trastorno depresivo es que ha perdurado por más tiempo. Y una distimia tiene que ver que la persona casi desde que nace, su estado de ánimo es bajo, ¿no? Entonces, sí es importante eso en cuestión de diagnóstico a nivel psiquiátrico,
para saber cómo se va a manejar al paciente, ¿no? Oye, una pregunta, ¿qué dices bajo? Así, haz de cuenta. Se mantiene bajo. Sí, es la distima. Una persona lacónica, ¿qué diferencia hay con esa persona callada, que parece que no da lata, todo el tiempo muy tranquilo? Pues habría que pensar si tiene alguna distimia por ahí, ¿no? Ah, caramba. ¿Por qué? Porque el problema con la depresión es que hay una alteración del pensamiento, ¿no? No solamente es una cuestión de que no tengo intereses, pues no me interesa nada, pero porque ni siquiera lo piensa, ¿no? Entonces, pues no me interesa moverse, no le interesa hablar, ¿no? Entonces se mantiene bajo ahí, habría que pensar si es una persona con distimia, ¿no? O una persona que tiene problemas, por ejemplo, para poder relacionarse de manera interpersonal. Que hay que prender los focos rojos. Sí, la idea sería eso, la idea sería como pedirle al público, sobre todo en estos momentos, ¿no? El que la depresión no es que va a pasar, no es que le digan, échale ganitas y tú sales adelante. Así no funciona, necesitas tratamiento, ¿no? Yo no sé si tratamiento psiquiátrico dependiendo de la gravedad del problema, o que vayan a atención psicoterapeuta, ¿no? Cuando se dio toda esta cuestión del COVID, muchos lugares, incluyendo Psiquicultura, abrió atención inclusive gratuita, ¿no? Sigue habiendo atención gratuita en algunas. La UNAM tiene un centro de atención por teléfono para atender a esta gente, ¿no? Ustedes también tienen una clínica en ¿Sí? Psiquicultura. A propósito, le enviamos un cordial saludo a la presidenta de Psiquicultura, la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. Un saludo, doctora Lourdes. ¿Y hay algún teléfono para si quien requiere en este caso? Y pues la verdad de las cosas, aquí tenemos a ver, el 57 55 54 99. Perdón, el 57 55 repetimos el número. 57 55 54 94 12 es el teléfono de Psiquicultura. Es una clínica que ustedes manejan. Ajá, sí, el público puede hablar por teléfono si requiere alguna atención, se les canaliza con algún especialista. Telefónico? Claro que sí, 57 55 54 94 50, 12. A ver, 7, voy a anotar 57 55 54 sí. 94 12. Ah, correcto. Y quienes gusten generar alguna pregunta, alguna inquietud, todavía estamos a tiempo. 55 56 82 28 12. Elisa, una pregunta. ¿Contamos con los recursos emocionales y psicológicos para salir de esto? ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. Sobre todo, bueno, si nos damos cuenta y podemos llevarlo con los especialistas, sí se puede digámoslo, curar la depresión, recuperar a la persona. Sí. Uh-huh. Sí se puede. Y bueno, pues es que realmente con todo este impacto que nos ha traído, ¿no? Pues sí, realmente es grave la situación. Porque, bueno, ahorita ya también hay otro factor, ¿no? Que es los 3 virus, uh-huh. que son los que también han, pues en mucha gente, pues le ha pegado el hecho de volver pensar otra vez en lo que ya lo pasamos con la pandemia, ¿no? Y que volver otra vez a pensar que podemos estar en situaciones graves como la muerte, ¿no? Por ejemplo. Que están flagelando a nivel respiratorio, pero oye, momento, espérame. COVID no es nada más respiratorio. Tienes razón. ¿Por dónde circula la sangre en el cuerpo humano? Pues por todo el cuerpo. Y por donde transita puede generar problemas en el cerebro, en el corazón. ¿Cuántos diabéticos no se han estrenado con esa enfermedad tan solo por COVID? Unos quedan sordos, otros no huelen, no perciben. Arrasa bastante esto. Quiero señalar algo. A nivel psiquiátrico, la depresión se atiende con medicamento, con antidepresivos. En primer término, los antidepresivos no generan adicción. Así es. Hay que recalcar esto. Oye, es que me voy a hacer dependiente. Permitámonos la oportunidad de salir adelante. Existen medicamentos para que con psicoterapia y tratamiento
de esta naturaleza que señalo, antidepresivos y otras características, debemos de tenerlo bien puntualizado. Marisela Campos Muciño. Sí, aquí es muy importante eso. No podemos dejar de lado que hay pacientes con depresión que requieren tratamiento psiquiátrico, pero el tratamiento psiquiátrico, como bien decías, no genera adicción. Eso que quede muy claro, porque es un mito. Mucha gente piensa que puede salir sola. Volvemos al punto en donde tiene que ver con negar la gravedad, entre comillas, de la depresión. Y digo gravedad entre comillas porque mucha gente piensa que la gravedad tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? Pero si hacemos suma de todos sus padecimientos, de todos sus síntomas, pues es grave, porque no solamente tienen síntomas de tristeza o de falta de interés, muchos de ellos hacen síntomas somáticos, ¿no? Constantemente se están como enfermando de algo y no saben por qué. Y esto es muy importante relacionado con COVID, porque mucha gente que llegó el COVID y estaban deprimidos, sus síntomas se exacerbaron. Y no podemos tampoco negar que si hay una depresión, también hay una depresión, como decías, a nivel corporal. Entonces es gente que a veces los medicamentos genera como mucho trabajo que actúen de manera adecuada, porque están deprimidos y su sistema inmunológico está deprimido y se vuelven más vulnerables ante una situación, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante que el público lo sepa. Los medicamentos no generan adicción, pero también en paralelo al tratamiento psiquiátrico es necesario, es indispensable el tratamiento psicoterapéutico, porque eso es lo que hay que trabajar, cómo trabajar con ese yo que está lastimado, que está sufriente, que está dolido, que le duele, que está angustiado, que le duelen las pérdidas, cómo trabajar para verlo como desde otro lado, ¿no? Como ver, bueno, ¿cómo manejo esta pérdida sin que me duela tanto, ¿no? ¿Cómo manejo que a lo mejor toda la vida, ¿no? Hay pacientes que dicen, es que yo sigo estando deprimido y no sé por qué. Y cuando dicen no sé por qué, que ya se plantean esa pregunta en terapia, entonces, a ver, ¿y qué se imagina, no? Y entonces empiezan a hablar. Freud hablaba que la psicoterapia es como un vaciamiento en donde podemos ver qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor en ese vaciamiento, ese hueco que tenemos que llenar a veces con compras y compras y compras como para sentirnos tranquilos, pues le podemos dar otro sentido, ¿no? Y a lo mejor un sentido más sano, que nos permita pues no estar tan deprimidos, ¿no? Es un reto, sí, Marisela. Claro. No sé cómo lo veas, Elisa Álvarez. Así es un gran reto, porque también la parte de poderlo hablar en una psicoterapia y saber desde dónde viene esa raíz, desde dónde viene, porque justamente esto también es con el tiempo que uno va teniendo pues conflictos, cosas que te lastiman y que se van guardando y que justamente después pues llegan a las enfermedades, ¿no? Patológicas, a las enfermedades de la mente, y que realmente no mucha gente pone en conciencia que también enfermamos de la mente, ¿no? Y siempre, o sea, te enfermas del estómago y pues vas al doctor. Pero cuando empiezan las emociones ahí a volcarse y a no saber ni por dónde, es también tener mucho cuidado, ¿no? También acudir al psicólogo para, pues realmente para ver qué es lo que está mal en tus emociones, ¿no? Correcto. Permítanme. Me está faltando el aire, perdón compañera, me está faltando el aire. No sé si sea COVID o estoy somatizando, pero me está faltando el aire. Qué bueno que están aquí, compañeras. Estamos en confesiones y confusiones con el tema depresión, COVID, influenza. Vamos a hacer una pausa y regresamos con conclusiones.